Bienvenidos a la unidad número 3, Sistemas de Amortización de Deudas. Mi nombre es María Eugenia Godoy y soy profesora adjunta de esta cátedra. Durante las clases que siguen vamos a conocer diferentes sistemas de amortización de deudas. ¿Qué significa amortizar una deuda? Amortizar una deuda es cancelarla, ¿sí? Pagarla. Para ello existen diferentes sistemas. Tenemos sistemas de reembolso global y tenemos también sistemas de amortizaciones periódicas. Dentro de los sistemas de reembolso global podemos ver los sistemas de reembolso global de capital e intereses, que consisten en que el deudor al final de la duración del préstamo cancela totalmente el capital y todos los intereses que se han generado durante la duración del préstamo. Reembolso global de capital y pago periódico de intereses es otro de los sistemas. En este tipo de sistemas, el deudor periódicamente cancela los intereses que genera el saldo para cancelar en el último periodo la totalidad del capital y los intereses generados durante ese último periodo. Dentro de los sistemas de amortizaciones periódicas, los más conocidos son el sistema francés o sistema de cuota constante, el sistema alemán o sistema de amortización constante, y existen también otros sistemas de amortización. En las clases que siguen, nosotros vamos a ahondar en los sistemas de amortizaciones periódicas. Para ello, iniciamos esta clase con una introducción a conceptos generales que son aplicables a todos los sistemas de amortización. Y volvemos a retomar la idea esta de qué significa amortizar la deuda. Significa pagarla, significa cancelarla. Entonces vamos al origen del préstamo, cómo se origina una deuda. Se origina cuando encontramos, por un lado, a una persona que presta dinero y que se constituye en el acreedor. Esta persona está dispuesta a prestar su dinero a una o más personas que lo necesitan y que se comprometen a devolverlo. Vemos entonces que se produce un intercambio de capitales. Por un lado, el capital prestado por el acreedor y por otro lado, el conjunto de pagos que se compromete a realizar el deudor. Si planteamos esta situación en un diagrama temporal, estos diagramas temporales que ustedes ya conocen porque los han visto con el profesor Alejandro, vemos que en un primer momento encontramos el capital prestado y luego cada una de las cuotas que se compromete a pagar el deudor. Todo esto a periodos regulares de tiempo. Como podemos observar en el diagrama, esta situación se da en diferentes momentos en el tiempo, por lo que surge la necesidad de evaluar toda la operación en una misma fecha. Planteamos entonces la ecuación fundamental de equilibrio que se da en toda operación financiera y que es la que iguala el valor de la prestación con el valor de las contraprestaciones. Esta equivalencia ha sido planteada en el momento inicial, por lo que cada uno de los pagos se actualiza hasta ese momento, como podemos observar, recordando que B es el factor de actualización 1 sobre 1 más I. Tienen que tener presente también y observar que el subíndice de cada una de las cuotas coincide con el supraíndice o exponente del factor de actualización. Si prestamos atención a esta expresión, vemos que cada una de las cuotas está multiplicada por un valor que es inferior a 1, toda vez que el factor de actualización es 1 sobre 1 más I. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros hiciéramos la suma de los valores nominales de cada una de las cuotas, esta sumatoria nos daría un valor superior a la prestación inicial. Para finalizar, vamos a recordar que B es el capital prestado, C sub K es cada una de las cuotas que se compromete a pagar el deudor, N es la cantidad de cuotas que se compromete a pagar
y B es el factor de actualización 1 sobre 1 más I. Vamos a iniciar entonces un análisis un poco más detallado. Para ello vamos a pensar cómo está compuesta o cuáles son los componentes de cada una de las cuotas de un sistema de amortización. La cuota C sub K tiene dos componentes positivos: la amortización de capital por un lado y el interés por el otro. La amortización de capital está destinada a la cancelación del capital y a disminuir el saldo. Es decir, que el saldo en el periodo K va a ser igual al saldo del periodo anterior, el momento K-1, menos la amortización contenida en la cuota del momento K. Por otro lado, los intereses se calculan sobre el saldo adeudado. ¿Sí? Nosotros pagamos, cada cuota paga intereses que están calculados sobre el saldo adeudado. Nosotros vimos que la porción de amortización de capital está destinada a disminuir el saldo con cada pago. Es decir, que los saldos de los sistemas de amortización son decrecientes. En consecuencia, si nosotros calculamos los intereses sobre los saldos y los saldos son decrecientes, los intereses también tendrán un comportamiento decreciente. El cálculo de I sub K es igual al saldo del periodo anterior por la tasa pactada I. Debemos recordar entonces que los intereses periódicos resultan esencialmente decrecientes en cualquier sistema de amortización, porque están calculados sobre saldos que tienen un comportamiento decreciente también. Ahora vamos a seguir analizando los componentes de la cuota y vamos a analizar la amortización de la deuda. Nosotros ya habíamos dicho que la amortización de la deuda está destinada a disminuir el saldo en cada pago. Vemos aquí lo que se denomina expresión recursiva del saldo en función de la amortización. Es la primera expresión recursiva que vamos a ver. ¿Qué es una expresión recursiva? Se preguntarán ustedes. Es cómo obtenemos el saldo de un periodo a partir del saldo del periodo anterior. Si nosotros vemos que el saldo de un periodo se obtiene restando la amortización del periodo al saldo del periodo anterior, podríamos pensar que la sumatoria de cada una de las amortizaciones equivale al valor del préstamo inicial. Y esto constituye una de las condiciones de cierre de todo sistema de amortización. La sumatoria de las amortizaciones T sub K desde K igual a 1 hasta N es igual al valor inicial de la deuda. Vamos a trabajar ahora con la expresión recursiva de los saldos. Nosotros sabemos entonces que la cuota C sub K tiene dos componentes: amortización e interés. Si hacemos un pasaje de términos y despejamos la amortización, podríamos decir que la amortización T sub K es igual a la cuota C sub K menos el interés contenido en esa cuota I sub K. Si retomamos la expresión recursiva en función de la amortización y reemplazamos T sub K por la fórmula que acabamos de despejar, nos queda que el saldo del periodo K va a ser igual al saldo del periodo K menos 1 menos la cuota más el interés. Cambia el signo que precede a I sub K porque precede una resta a T sub K. Cuando reemplazamos, cambia el signo. Ahora, si recordamos cómo se calcula I sub K, nosotros sabemos que se calcula el saldo del periodo anterior por la tasa pactada. Si retomamos la fórmula anterior y reemplazamos I sub K, podemos escribir que B sub K es igual a B sub K menos 1 menos C sub K más B sub K menos 1 por I. Podemos tomar
factor común b sub k menos 1. Entonces, la nueva fórmula nos va a quedar b sub k es igual a b sub k menos 1 por 1 más i menos c sub k. Encontrando entonces o llegando entonces a otra de las expresiones recursivas del saldo, en este caso en función de la cuota. Esto podemos verlo también gráficamente. Si analizamos el comportamiento de los saldos en forma gráfica, en un sistema de ecuaciones, en el periodo k-1, definimos el saldo b sub k-1. Vemos cómo el saldo crece por la generación de los intereses y decrece con el pago de la cuota, llegando al saldo del momento k. Entonces, nuevamente podemos observar que el saldo b sub k-1 crece debido a los intereses y decrece en la medida de la magnitud de la cuota para producir el nuevo saldo b sub k. Existen ciertas situaciones particulares que debemos analizar. Para que un sistema de amortización se constituya como tal, la cuota C debe ser mayor que el interés del último saldo. ¿Para qué? Para que haya amortización de capital, ya que si C es igual a I sub K, significa que T sub K es igual a 0, y si T es igual a 0, no disminuye el saldo de la deuda, sino que simplemente se cancelan intereses. ¿Cuándo no se cumple esta condición? Existen situaciones en las cuales la cuota es igual al interés. Es decir, como dijimos recién, T es igual a 0, no hay amortización, y en consecuencia los pagos se constituyen en una renta perpetua, ya que en forma permanente estaremos calculando los intereses sobre el mismo saldo y nunca alcanzaremos a amortizar parte del capital de esa deuda. Otra situación que puede ocurrir es que la cuota sea menor que el interés. Si nosotros con cada pago no alcanzamos a cubrir el importe de los intereses que se han generado, estos intereses se capitalizarán y la deuda y el saldo de la deuda resultará creciente.